Encontró una maleta llena de dinero en un callejón, pero cuando intentó quedársela descubrió que pertenecía a alguien muy peligroso. La noche caía sobre la ciudad, envolviendo las calles en un manto de sombras y luces tenues. Elena Gómez, una mujer de 35 años con el rostro marcado por el cansancio y la preocupación, caminaba apresuradamente por las aceras desiertas. Su turno en la fábrica textil acababa de terminar y como cada noche, se apresuraba para llegar a casa con su hija de 12 años, Sofía. El viento frío de octubre le azotaba el rostro, haciendo que se arrebujara aún más en su gastado abrigo. Elena hundió las manos en los bolsillos, sintiendo el vacío donde debería haber un par de guantes que no podía permitirse. Sus pasos resonaban en el silencio de la noche, acompañados por el ocasional rugido de un coche lejano o el maullido de algún gato callejero. Mientras caminaba, su mente divagaba, como siempre, hacia sus preocupaciones cotidianas. El alquiler atrasado, las facturas que se acumulaban sobre la mesa de la cocina, la necesidad de comprar nuevos zapatos para Sofía. La lista parecía interminable, y Elena sentía que por más que trabajara, nunca lograba avanzar. Solo un poco más, se dijo a sí misma, apretando el paso. Solo necesito aguantar un poco más y las cosas mejorarán. Era el mantra que se repetía cada noche, cada mañana, cada vez que el peso de su situación amenazaba con aplastarla. Elena era una luchadora, lo había sido desde que su marido las abandonó hace 5 años, dejándola sola con una niña de 7 años y un montón de deudas. Desde entonces, había hecho malabares con trabajos mal pagados, horas extras y privaciones personales para mantener a flote su pequeña familia de 2. Al doblar una esquina, Elena decidió tomar un atajo por un callejón que conocía bien. No era el camino más agradable, pero le ahorraría unos preciosos minutos. El callejón estaba flanqueado por edificios altos y viejos, con escaleras de incendios oxidadas que proyectaban sombras extrañas bajo la escasa iluminación. Fue entonces cuando lo vio. Al principio, pensó que era solo otro montón de basura, tan común en esa parte de la ciudad. Pero había algo en su forma, en su color, que llamó su atención. Elena se detuvo, entrecerrando los ojos para ver mejor en la penumbra. Era una maleta de cuero negro, aparentemente cara, abandonada junto a un contenedor de basura. Parecía fuera de lugar en aquel callejón sucio y olvidado. Elena miró a su alrededor, pero el callejón estaba desierto. Solo se oía el zumbido distante del tráfico y el goteo de una tubería cercana. Con cautela, se acercó a la maleta. «Hola», llamó suavemente, aunque no sabía bien por qué. «¿Hay alguien ahí?». El silencio fue su única respuesta. Con el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal, Elena se agachó junto a la maleta. No tenía ninguna etiqueta visible, ningún nombre o dirección que pudiera identificar a su dueño. La tocó con la punta de los dedos, casi esperando que desapareciera o que alguien saliera de las sombras para reclamarla. Nada sucedió. Con manos temblorosas, Elena agarró el cierre de la maleta. Una parte de su mente le gritaba que se fuera, que esto no era asunto suyo, que podría meterse en problemas. Pero otra parte, una parte impulsada por años de necesidad y desesperación, la instaba a abrirla. El cierre se dio con un suave clic. Elena contuvo el aliento mientras abría lentamente la tapa de la maleta. Lo que vio dentro la dejó sin aliento. Dinero. Montones y montones de dinero. Fajos de billetes, pulcramente apilados y ordenados, llenaban la maleta hasta el borde. Bajo la tenue luz del callejón, Elena pudo distinguir billetes de alta denominación. Más dinero del que había visto en su vida, más del que podría ganar en años de trabajo en la fábrica. «No puede ser», susurró, con las manos temblorosas. Elena se quedó paralizada, incapaz de apartar la vista del contenido de la maleta. Su mente era un torbellino de pensamientos y emociones contradictorias. Shock, incredulidad, miedo y una chispa creciente de esperanza y codicia. Con dedos temblorosos, tomó uno de los fajos de billetes. Se sentía real, olía a nuevo. No era un sueño, no era una alucinación provocada por el cansancio. Era real. El sonido de una sirena lejana la sobresaltó, haciéndola soltar el fajo de billetes que cayó de nuevo en la maleta.
Elena miró frenéticamente a su alrededor, súbitamente consciente de lo expuesta que estaba en aquel callejón. ¿Qué estoy haciendo?, se preguntó en voz alta, el pánico creciendo en su pecho. Esto no puede ser legal. Tengo que irme de aquí. Pero cuando intentó ponerse de pie, sus piernas no respondieron. La visión de todo ese dinero, de todas las posibilidades que representaba, la mantenía clavada en el sitio. Elena cerró los ojos, tratando de calmar su respiración agitada y aclarar sus pensamientos. Imágenes comenzaron a desfilar por su mente: Sofía con zapatos nuevos, sonriendo mientras caminaba a la escuela, ella misma, descansada y sin ojeras, sin tener que preocuparse por el próximo turno, una casa propia, pequeña pero acogedora, lejos del ruinoso apartamento que ahora alquilaban. Cuando abrió los ojos, su decisión estaba tomada. Con movimientos rápidos y decididos, Elena cerró la maleta y se puso de pie. Miró una vez más a su alrededor, asegurándose de que nadie la había visto. El callejón seguía tan vacío y silencioso como antes. Lo siento, murmuró, aunque no estaba segura a quién se disculpaba. Lo necesito más que tú. Con un último vistazo nervioso, Elena agarró la maleta y comenzó a caminar rápidamente hacia la salida del callejón. El peso de la maleta era considerable, pero la adrenalina le daba fuerzas. Cada paso que daba resonaba en sus oídos como un trueno, y tenía la sensación de que en cualquier momento alguien gritaría «ladrona» a sus espaldas, pero nadie gritó. Nadie la detuvo. En cuestión de minutos, Elena emergió del callejón a una calle más transitada, mezclándose con los pocos transeúntes que aún circulaban a esa hora. El camino a casa nunca se le había hecho tan largo. Cada persona que pasaba a su lado parecía mirarla con sospecha. Cada coche de policía que veía la hacía sentir que su corazón se detendría. Pero, poco a poco, cuadra tras cuadra, Elena se fue acercando a su edificio. Cuando por fin llegó al destartalado bloque de apartamentos donde vivía, Elena sintió que las piernas le fallarían en cualquier momento. El ascensor estaba averiado, como siempre, así que tuvo que subir 4 pisos por las escaleras, arrastrando la pesada maleta. Al llegar a la puerta de su apartamento, Elena se detuvo. Por un momento, consideró dar media vuelta, bajar las escaleras y abandonar la maleta donde la había encontrado. Pero el recuerdo de las facturas sin pagar, de la mirada triste de Sofía cada vez que tenía que decirle que no podían permitirse algo, la hizo seguir adelante. Con manos temblorosas, Elena abrió la puerta y entró en el pequeño apartamento. El silencio la recibió. Sofía debía estar dormida ya. Elena arrastró la maleta hasta su habitación y la escondió en el fondo de su armario, cubriéndola con mantas viejas y ropa que ya no usaba. Solo entonces, cuando la evidencia de su acto estaba oculta, se permitió respirar profundamente. Se dejó caer en la cama, su mente aún tratando de procesar lo que acababa de suceder. ¿Realmente había hecho eso? ¿Había robado una maleta llena de dinero? No es robar, se dijo a sí misma en voz baja. Estaba abandonada. Nadie la reclamó. Es como encontrar un tesoro. Pero incluso mientras se decía estas palabras, Elena sabía que estaba mintiendo. Alguien había perdido esa maleta, alguien la estaría buscando. Y ese alguien probablemente no era el tipo de persona que dejaría una fortuna tirada en un callejón por accidente. El sonido de pasos suaves la sacó de sus pensamientos. La puerta de su habitación se abrió lentamente y Sofía asomó la cabeza. «Mamá», preguntó la niña, frotándose los ojos soñolientos. «Llegaste tarde hoy». Elena se incorporó rápidamente, forzando una sonrisa en su rostro. «Sí, cariño. Hubo un problema en la fábrica y tuve que quedarme un poco más». «¿Por qué estás despierta tan tarde?». Sofía entró en la habitación y se sentó junto a su madre en la cama. «Te estaba esperando. No puedo dormir bien cuando no estás en casa». El corazón de Elena se encogió ante estas palabras. ¿Cuántas noches había llegado tarde, encontrando a su hija dormida sobre sus libros de texto, esperándola? ¿Cuántas veces había tenido que elegir entre pasar tiempo con Sofía o tomar un turno extra para poder pagar las cuentas? «Lo siento, mi amor», dijo Elena, abrazando a su hija. «Prometo que las cosas van a mejorar pronto». «Muy pronto».
Sofía la miró con esos ojos grandes y confiados que siempre hacían que Elena se sintiera culpable por no poder darle más. ¿De verdad? ¿Cómo lo sabes? Elena dudó por un momento. ¿Qué podía decirle? ¿Que su madre acababa de robar una maleta llena de dinero? ¿Que estaban a punto de vivir una mentira? Yo tengo un presentimiento, dijo finalmente. A veces, cuando menos lo esperas, la vida te da una oportunidad. Y creo que nuestra oportunidad acaba de llegar. Sofía sonrió, esa sonrisa inocente y llena de esperanza que Elena temía que el mundo le arrebatara demasiado pronto. Eso sería genial, mamá. Tal vez podríamos ir al parque de diversiones este fin de semana, como me prometiste hace tiempo. Elena sintió un nudo en la garganta. Recordaba esa promesa, hecha hace meses cuando Sofía había sacado excelentes calificaciones. Promesa que no había podido cumplir porque el dinero apenas alcanzaba para lo esencial. Claro que sí, cariño, dijo, besando la frente de su hija. Este fin de semana iremos al parque de diversiones. Te lo prometo. Los ojos de Sofía se iluminaron con emoción. ¿De verdad? Genial. No puedo esperar para contárselo a mis amigas mañana en la escuela. Ahora, a dormir, dijo Elena, levantándose y guiando a Sofía fuera de la habitación. Mañana hay escuela y necesitas descansar. Después de arropar a Sofía y darle las buenas noches, Elena regresó a su habitación. Se sentó en el borde de la cama, mirando fijamente el armario donde había escondido la maleta. El peso de lo que había hecho comenzaba a asentarse en su conciencia. Había cruzado una línea, había tomado una decisión que no tenía vuelta atrás. Pero al mismo tiempo, por primera vez en años, sentía una chispa de esperanza. Con esa maleta, podría pagar todas las deudas, podría darle a Sofía la vida que merecía. Podrían mudarse a un mejor vecindario, a una escuela mejor. Podría dejar ese trabajo agotador en la fábrica y tal vez incluso volver a estudiar, como siempre había soñado. Pero, ¿a qué costo? Elena se levantó y caminó hacia el armario. Con manos temblorosas, apartó la ropa y las mantas, revelando la maleta negra. La abrió una vez más, casi esperando que todo hubiera sido un sueño y que estuviera vacía. Pero no, el dinero seguía allí. Fajos y fajos de billetes, más de lo que jamás había visto en su vida. Elena tomó uno de los fajos y lo contó rápidamente. $10,000 en un solo fajo. Y había docenas de fajos iguales en la maleta. Dios mío, susurró. ¿En qué me he metido? La magnitud de lo que había hecho la golpeó de repente. Esto no era un poco de dinero encontrado en la calle. Esta era una fortuna, el tipo de dinero que la gente mataba por obtener. El miedo comenzó a crecer en su pecho. ¿Y si alguien la había visto tomar la maleta? ¿Y si la policía comenzaba a hacer preguntas? ¿Y si los verdaderos dueños del dinero la encontraban? Elena cerró la maleta de golpe y la volvió a esconder, como si al ocultarla pudiera también ocultar sus miedos y dudas. Se acostó en la cama, pero el sueño no llegaba. Su mente no dejaba de dar vueltas, imaginando escenarios cada vez más terribles. Veía a hombres armados irrumpiendo en su apartamento, a policías llevándola esposada frente a una Sofía llorando, a ella misma en una celda de prisión, lejos de su hija. Pero luego, otros pensamientos comenzaron a surgir. Pensamientos de un futuro mejor, de una vida sin preocupaciones financieras. Imaginó a Sofía graduándose de la universidad, algo que hasta hace unas horas parecía un sueño imposible. Se vio a sí misma descansada, sonriente, sin el peso constante de la pobreza sobre sus hombros. Solo tengo que ser cuidadosa, se dijo a sí misma. No puedo gastar todo de una vez. Tengo que hacerlo parecer natural, como si las cosas simplemente estuvieran mejorando poco a poco. Con ese pensamiento, Elena comenzó a trazar un plan en su mente. Usaría el dinero poco a poco, pagando primero las deudas más urgentes. Luego, gradualmente, iría mejorando su situación. Un apartamento mejor en unos meses, tal vez. Ropa nueva para Sofía. Quizás incluso podría reducir sus horas en la fábrica, diciendo que había encontrado un trabajo mejor pagado en otro lugar.
El reloj de su mesita de noche marcaba las 2:30 de la madrugada cuando finalmente el cansancio la venció. Elena se sumió en un sueño intranquilo, poblado de sombras perseguidoras y maletas llenas de billetes que se convertían en serpientes. La mañana llegó demasiado pronto. El sonido estridente de la alarma la arrancó de sus pesadillas, dejándola desorientada por un momento. Por un instante, creyó que todo había sido un sueño. Pero bastó una mirada al armario para que la realidad la golpeara de nuevo. Elena se levantó con dificultad, sintiéndose como si no hubiera dormido en absoluto. Se dirigió a la cocina para preparar el desayuno de Sofía, tratando de actuar con normalidad. «Buenos días, mamá», dijo Sofía, entrando en la cocina con su mochila al hombro. «¿Estás bien? Te ves cansada». Elena forzó una sonrisa. «Estoy bien, cariño. Solo me quedé despierta hasta tarde revisando algunas cosas del trabajo». Mientras Sofía desayunaba, Elena no podía dejar de pensar en la maleta escondida en su armario. Cada sonido en el pasillo la sobresaltaba, cada mirada de su hija le hacía preguntarse si podía ver la culpa en sus ojos. «Mamá», dijo Sofía de repente, sacando a Elena de sus pensamientos. «¿Es verdad lo que dijiste anoche? ¿Vamos a ir al parque de diversiones este fin de semana?» Elena sintió un nudo en la garganta. Por un momento, había olvidado la promesa que había hecho la noche anterior. Una promesa hecha en un momento de euforia y culpa. «Claro que sí, mi amor», respondió, tratando de sonar entusiasmada. «Este sábado iremos, ¿qué te parece?» Los ojos de Sofía se iluminaron con alegría. «Genial. Ya quiero subirme a la montaña rusa. ¿Puedo invitar a mi amiga Lucía?» Elena dudó por un momento. Cada gasto adicional significaba usar más del dinero de la maleta, aumentando el riesgo de ser descubierta. Pero la sonrisa esperanzada de su hija derritió sus dudas. «Por supuesto», dijo finalmente. «Dile a Lucía que puede venir con nosotras». Después de despedir a Sofía para la escuela, Elena se quedó sola en el apartamento. El silencio parecía amplificar el peso de su secreto. Caminó lentamente hacia su habitación, mirando fijamente la puerta del armario. Con manos temblorosas, abrió el armario y sacó la maleta. La colocó sobre la cama y la abrió una vez más, como si necesitara confirmar que todo seguía allí, que no había sido un sueño. Los fajos de billetes la miraban, tentadores y aterradores al mismo tiempo. Elena tomó uno de los fajos y comenzó a contar. $10,000. 20,000. 30,000. Cuando terminó de contar, se quedó sin aliento. Había más de $500,000 en esa maleta. «Dios mío», susurró, dejándose caer en la cama. Esto es demasiado». La magnitud de lo que había encontrado la abrumó. Este no era el tipo de dinero que alguien simplemente olvidaba en un callejón. Este era el tipo de dinero por el que la gente mataba. Elena comenzó a sentir pánico. ¿Y si alguien la había visto tomar la maleta? ¿Y si en este momento la estaban buscando? Imágenes de hombres peligrosos irrumpiendo en su apartamento llenaron su mente. Se levantó de un salto y corrió hacia la ventana, mirando nerviosamente a la calle. Todo parecía normal. Vecinos yendo al trabajo, niños caminando a la escuela, el camión de la basura haciendo su recorrido habitual. Nada fuera de lo común, pero aún así, Elena no podía sacudirse la sensación de que estaba siendo observada. Volvió a la cama y comenzó a guardar el dinero en la maleta con manos temblorosas. Tenía que esconderlo mejor. El armario no era suficiente. Miró alrededor de la habitación, buscando un escondite más seguro. Sus ojos se posaron en el viejo colchón. Con un súbito impulso de decisión, Elena levantó el colchón y comenzó a rasgar el forro inferior con un cuchillo de la cocina. Trabajó frenéticamente, creando un hueco lo suficientemente grande para la maleta. Cuando terminó, metió la maleta en el hueco y volvió a coser el forro lo mejor que pudo. No era un trabajo perfecto, pero serviría. Después de hacer la cama, Elena se sentó en el borde, respirando pesadamente. El pánico inicial había disminuido, reemplazado por una determinación fría. «Puedo hacer esto», se dijo a sí misma. «Solo tengo que ser cuidadosa. Usar el dinero poco a poco».
nadie tiene por qué saberlo. Con esa resolución en mente, Elena se levantó y se preparó para ir al trabajo. Tenía que mantener las apariencias, actuar como si nada hubiera cambiado. Al menos por ahora. Mientras caminaba hacia la fábrica, Elena no podía dejar de mirar sobre su hombro, imaginando ojos acusadores en cada rostro que pasaba. El peso de su secreto parecía crecer con cada paso. Al llegar a la fábrica, fue recibida por el ruido familiar de las máquinas y el olor a tela y productos químicos. Por un momento, la rutina la tranquilizó. Aquí, entre el zumbido de las máquinas de coser y el parloteo de sus compañeras de trabajo, podía pretender que todo era normal. Elena, la llamó Marta, su compañera de la máquina de al lado. ¿Estás bien? Te ves pálida. Elena forzó una sonrisa. Estoy bien, solo un poco cansada. No dormí muy bien anoche. Marta la miró con preocupación. ¿Problemas con Sofía? No, respondió Elena rápidamente. Solo, ya sabes, preocupaciones del día a día. Marta sintió comprensivamente. Te entiendo. Esta vida no es fácil. Pero hey, al menos tenemos trabajo, ¿no? Elena sintió una punzada de culpa. Aquí estaba Marta, agradecida por tener un trabajo mal pagado y agotador, mientras ella escondía una fortuna en su casa. El día transcurrió lentamente. Elena trabajaba mecánicamente, su mente dividida entre la preocupación por el dinero escondido y los planes para usarlo. Cada vez que el capataz pasaba cerca, sentía que su corazón se aceleraba, como si de alguna manera pudiera leer su secreto en su rostro. Durante el almuerzo, Elena se sentó sola en un rincón del comedor de la fábrica. Sacó su teléfono y comenzó a buscar información sobre cómo gastar grandes cantidades de dinero sin levantar sospechas. Cada artículo que leía la hacía sentir más paranoica. Lavado de dinero, evasión fiscal, transacciones sospechosas. Términos que nunca antes había considerado ahora llenaban su mente. ¿Qué estás leyendo que te tiene tan concentrada?, preguntó de repente una voz detrás de ella. Elena casi saltó de su asiento, cerrando rápidamente la página web. Era Luisa, otra de sus compañeras. Nada importante, dijo Elena, tratando de sonar casual. Solo, buscando ideas para el cumpleaños de Sofía. Luisa sonrió. Ah, los niños crecen tan rápido. ¿Cuántos años cumple? 13, respondió Elena, agradecida por el cambio de tema. Ya está entrando en la adolescencia. Dios mío, ya 13, exclamó Luisa. Parece que fue ayer cuando la traías a la guardería de la fábrica. El tiempo vuela. Elena asintió, sintiéndose repentinamente nostálgica. ¿Cuántos años había pasado en esta fábrica, luchando para dar a Sofía una vida mejor? ¿Cuántas oportunidades se habían perdido por falta de dinero? Y ahora, de repente, tenía los medios para cambiar todo eso. ¿Pero a qué costo?, se preguntó. ¿Valía la pena el riesgo? El resto del día pasó en un borrón de actividad y pensamientos conflictivos. Cuando finalmente sonó la campana que marcaba el fin del turno, Elena sintió un alivio mezclado con ansiedad. Por un lado, estaba ansiosa por volver a casa y asegurarse de que todo estuviera bien. Por otro, temía lo que podría encontrar. Mientras caminaba de regreso a casa, Elena tomó una decisión. Usaría una pequeña parte del dinero para pagar las facturas atrasadas y comprar algunas cosas necesarias para Sofía. Luego, esperaría. Si nadie venía a buscar el dinero en unas semanas, tal vez, solo tal vez, podría considerar usarlo para algo más grande. Al llegar a su edificio, Elena subió las escaleras con el corazón en la garganta. Cada crujido, cada sombra, la hacía sobresaltarse. Cuando finalmente llegó a su puerta, se detuvo, escuchando. Todo parecía normal. Entró en el apartamento y lo primero que hizo fue correr a su habitación. Con manos temblorosas, levantó el colchón y comprobó que la maleta seguía allí, intacta. Elena dejó escapar un suspiro de alivio. Todo estaba bien. Por ahora, se sentó en la cama, mirando fijamente la pared. El sonido de la puerta abriéndose la sacó de sus pensamientos. Mamá, ya llegué,
gritó Sofía desde la sala. Elena se levantó rápidamente, forzando una sonrisa en su rostro. Estoy en mi habitación, cariño. ¿Qué tal la escuela? Mientras escuchaba a su hija hablar emocionada sobre su día y sus planes para el fin de semana en el parque de diversiones, Elena sintió una mezcla de amor, culpa y determinación. Todo va a estar bien, se dijo a sí misma. Haré que todo esto valga la pena. Por Sofía, pero en el fondo de su mente, una voz persistente le susurraba que nada volvería a ser lo mismo. Que con cada billete que gastara, con cada mentira que dijera, se estaría adentrando más y más en un mundo del que tal vez no podría escapar. La noche cayó sobre la ciudad, y con ella, el peso de las decisiones de Elena. Mientras preparaba la cena para Sofía, no podía dejar de pensar en la maleta escondida bajo su colchón. Era como si su presencia llenara todo el apartamento, un secreto demasiado grande para ignorar. Mamá, ¿estás segura de que estás bien?, preguntó Sofía durante la cena, mirando a su madre con preocupación. Has estado muy callada. Elena parpadeó, saliendo de sus pensamientos. Estoy bien, cariño. Solo un poco cansada del trabajo. Pero hey, ¿qué te parece si este fin de semana, además del parque de diversiones, vamos de compras? Creo que necesitas ropa nueva para la escuela. Los ojos de Sofía se iluminaron. ¿En serio? Eso sería genial. Pero, ¿podemos permitírnoslo? La pregunta inocente de su hija fue como un puñal en el corazón de Elena. ¿Cuántas veces había tenido que decirle que no a Sofía por falta de dinero? ¿Cuántas veces había visto la decepción en sus ojos? Sí, podemos, dijo Elena con una sonrisa forzada. Las cosas están mejorando en el trabajo. Creo que es hora de que nos demos un pequeño gusto. Sofía saltó de su silla y abrazó a su madre. Gracias, mamá. Eres la mejor. Mientras abrazaba a su hija, Elena sintió una mezcla de amor y culpa que amenazaba con ahogarla. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿O estaba arrastrando a Sofía a un mundo de mentiras y peligro? Esa noche, después de que Sofía se fuera a dormir, Elena sacó la maleta de su escondite. Contó cuidadosamente $5,000 y los guardó en su bolso. Era suficiente para pagar las facturas atrasadas, comprar ropa nueva para Sofía y cubrir los gastos del fin de semana en el parque de diversiones. Mientras volvía a esconder la maleta, Elena se hizo una promesa a sí misma. Usaría este dinero para darle a Sofía la vida que merecía, pero sería cuidadosa. Nadie debía sospechar. Nadie debía saber. Lo que Elena no sabía era que su decisión de esa noche estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre. El dinero que había encontrado tenía una historia oscura y peligrosa que pronto llegaría a tocar a su puerta. Mientras se acostaba esa noche, mirando el techo en la oscuridad, Elena no podía imaginar que en algún lugar de la ciudad, alguien ya estaba buscando esa maleta. Alguien que no se detendría ante nada para recuperar lo que consideraba suyo. El destino de Elena y Sofía pendía de un hilo tejido con billetes robados y secretos peligrosos. Y con cada día que pasaba, ese hilo se tensaba más y más, acercándose peligrosamente al punto de ruptura. Los días siguientes al descubrimiento de la maleta pasaron en un torbellino de emociones contradictorias para Elena. Por un lado, experimentaba una euforia casi embriagadora cada vez que pensaba en las posibilidades que ese dinero representaba. Por otro, vivía en un estado constante de paranoia, imaginando que cada sombra en la calle era alguien que venía a reclamar el dinero, que cada mirada de sus vecinos escondía sospechas sobre su repentina buena fortuna. El fin de semana en el parque de diversiones con Sofía y su amiga Lucía fue un punto culminante. Ver la sonrisa genuina en el rostro de su hija mientras se subía a las atracciones, comer algodón de azúcar sin preocuparse por el gasto extra, comprar recuerdos sin tener que hacer cálculos mentales desesperados. Todo eso hizo que Elena sintiera, por primera vez en años, que estaba cumpliendo su papel de madre como debía. Mamá, este ha sido el mejor día de mi vida, exclamó Sofía mientras regresaban a casa, sus brazos cargados de peluches ganados en los juegos. Elena sonrió, aunque sintió una punzada de culpa. Me alegro, cariño. Te lo mereces. Lucía, la amiga de Sofía, asintió entusiasmada.
Sí, señora Elena. Ha sido increíble. Ojalá pudiéramos hacer esto más seguido. Quizás podamos, respondió Elena, sorprendiéndose a sí misma con sus palabras. Las cosas están mejorando en el trabajo. La mentira salió de sus labios con una facilidad que la asustó. ¿Cuándo se había vuelto tan fácil engañar? Los días se convirtieron en semanas y Elena comenzó a usar el dinero de la maleta con más frecuencia. Primero fueron las necesidades básicas, pagar las facturas atrasadas, comprar comida de mejor calidad, arreglar las cosas rotas en el apartamento. Luego vinieron los pequeños lujos, ropa nueva para Sofía, una televisión más grande, una computadora para que su hija pudiera hacer sus tareas en casa. Cada gasto era cuidadosamente planeado, cada compra justificada con una historia elaborada sobre horas extras o bonos en el trabajo. Elena se sorprendió de su propia capacidad para crear mentiras creíbles, para tejer una red de engaños que explicara su repentina prosperidad. Una noche, mientras cenaban, Sofía la miró con curiosidad. Mamá, ¿de dónde sacaste dinero para todo esto? ¿Te aumentaron el sueldo en la fábrica? Elena sintió que su corazón se detenía por un momento. Había temido esta pregunta, pero aún así no estaba preparada para enfrentarla. Bueno, cariño, es complicado, comenzó, evitando la mirada inquisitiva de su hija. He estado trabajando muy duro, tomando turnos extras y me han dado un aumento. Las palabras salieron atropelladamente, cada una construyendo una mentira más grande. Elena se odiaba a sí misma por engañar a su hija, pero el miedo a perderlo todo era más fuerte. Sofía la miró por un momento, como si estuviera evaluando la veracidad de sus palabras. Luego, para alivio de Elena, sonrió. Eso es genial, mamá. Te lo mereces por todo lo que has trabajado. El alivio de Elena fue de corta duración. Esa noche, mientras Sofía dormía, Elena se sentó frente al televisor, cambiando distraídamente los canales. De repente, una noticia llamó su atención. La policía continúa investigando el robo millonario al Banco Central. Se sospecha que el dinero robado podría estar circulando en la ciudad. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Podría ser? No, tenía que ser una coincidencia. Pero la duda ya se había sembrado en su mente. Los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que veía un coche de policía, cada vez que escuchaba una sirena, Elena sentía que su corazón se detenía. Comenzó a tener pesadillas en las que hombres armados irrumpían en su apartamento, llevándose a Sofía mientras ella gritaba impotente. El miedo la llevó a ser más cautelosa con sus gastos. Guardó la mayor parte del dinero en una caja de seguridad que alquiló en un banco, usando un nombre falso. Solo mantenía pequeñas cantidades en casa, escondidas en diferentes lugares del apartamento, pero la tentación del dinero era fuerte. Elena comenzó a soñar con una vida mejor, no solo para Sofía, sino también para ella misma. ¿Y si dejara la fábrica? ¿Y si se mudaran a un mejor vecindario? ¿Y si pudiera volver a estudiar, como siempre había soñado? Un día, mientras caminaba por la calle, vio un anuncio de una universidad local. Nunca es tarde para cumplir tus sueños, decía el cartel. Elena se detuvo, mirando fijamente la imagen de estudiantes sonrientes. Esa noche, después de acostar a Sofía, Elena se sentó frente a su computadora. Con manos temblorosas, comenzó a buscar información sobre programas universitarios. Encontró uno que le llamó la atención, un grado en administración de empresas. El costo era elevado, pero con el dinero de la maleta, podría pagarlo sin problemas. Podría hacerlo, se dijo a sí misma. Podría darle un mejor futuro a Sofía. Podría ser un ejemplo para ella, pero mientras llenaba el formulario de solicitud en línea, una voz en su cabeza no dejaba de repetirle que estaba construyendo su futuro sobre una mentira, sobre dinero que no le pertenecía. Los días pasaban y Elena se encontraba cada vez más atrapada en su red de mentiras. En el trabajo, inventaba historias sobre un segundo empleo para justificar su repentina prosperidad. A sus vecinos les hablaba de una herencia inesperada de un tío lejano. A Sofía le seguía diciendo que las cosas en la fábrica iban cada vez mejor. Cada mentira se sentía como un peso más sobre sus hombros,
pero Elena no veía otra salida. Había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Una tarde, mientras Elena preparaba la cena, Sofía entró en la cocina con una expresión seria en su rostro. «Mamá, ¿podemos hablar?», preguntó, sentándose en la mesa de la cocina. Elena sintió un nudo en el estómago. «Claro, cariño». «¿Qué pasa?». Sofía dudó por un momento antes de hablar. «Es que, algunas cosas no tienen sentido. Dices que te va mejor en el trabajo, pero sigues llegando a casa a la misma hora. Tenemos más dinero, pero nunca te veo trabajar horas extras. Y el otro día, cuando fui a la fábrica a llevarte el almuerzo que olvidaste, tu jefe me dijo que no habías ido a trabajar ese día». Elena sintió que el mundo se detenía. Su mente trabajaba frenéticamente, buscando una explicación, otra mentira que pudiera satisfacer la curiosidad de su hija. «Sofía, comenzó, pero las palabras se le atascaron en la garganta. «Mamá, ¿qué está pasando realmente?», preguntó Sofía, sus ojos llenos de preocupación y confusión. «¿Estás en problemas? ¿Hay algo que no me estás contando?». Elena miró a su hija, su corazón partido entre el deseo de protegerla y la necesidad de ser honesta. ¿Cómo podía explicarle? ¿Cómo podía justificar las mentiras, el dinero, el riesgo que había tomado? «Cariño, las cosas son complicadas», dijo finalmente Elena, sentándose junto a su hija. «A veces, los adultos tenemos que tomar decisiones difíciles. Decisiones que no siempre podemos explicar». Sofía la miró fijamente. «¿Estás haciendo algo ilegal, mamá?». La pregunta golpeó a Elena como un puñetazo en el estómago. ¿Tan transparente había sido? ¿Tan obvias eran sus mentiras que incluso su hija de 13 años podía ver a través de ellas? «No, por supuesto que no», respondió rápidamente Elena, pero incluso ella pudo escuchar la falta de convicción en su voz. «Es solo que, las cosas han cambiado. He tenido algunas oportunidades que no puedo explicar completamente ahora. Pero te prometo que todo lo que hago, lo hago por ti, por nuestro futuro». Sofía no parecía convencida, pero asintió lentamente. «Está bien, mamá. Confío en ti. Pero por favor, no me mientas. Si algo está mal, quiero saberlo. Somos un equipo, ¿recuerdas?». Las palabras de su hija fueron como un puñal en el corazón de Elena. Sí, eran un equipo. Siempre lo habían sido. ¿Cómo había permitido que el dinero, la codicia, el miedo, se interpusieran entre ellas? «Tienes razón, mi amor», dijo Elena, abrazando a su hija. «Somos un equipo. Y te prometo que pronto te lo explicaré todo. Solo, necesito un poco más de tiempo». Esa noche, después de que Sofía se fuera a dormir, Elena se sentó en la sala, mirando fijamente la televisión apagada. El reflejo que le devolvía la pantalla era el de una mujer cansada, asustada, atrapada en una situación que se le había ido de las manos. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había permitido que una decisión tomada en un momento de desesperación se convirtiera en esta bola de nieve de mentiras y engaños? Elena sabía que tenía que hacer algo. No podía seguir viviendo así, mintiendo a todos, especialmente a Sofía. Pero, ¿qué podía hacer? ¿Devolver el dinero? ¿Confesar? ¿Huir? Mientras consideraba sus opciones, un ruido en el pasillo la sobresaltó. Elena se levantó de un salto, su corazón latiendo con fuerza. ¿Habían venido a buscarla? ¿La policía? ¿Los verdaderos dueños del dinero? Con pasos temblorosos, se acercó a la puerta y miró por la mirilla. El pasillo estaba vacío. Elena dejó escapar un suspiro de alivio, pero el miedo persistía. ¿Cuánto tiempo más podría vivir así, saltando ante cada sombra, temiendo que en cualquier momento todo se derrumbara? Esa noche, Elena tomó una decisión. Tenía que encontrar una manera de salir de esta situación. Por Sofía. Por ella misma. Por la vida que habían tenido antes, una vida que, aunque difícil, al menos era honesta. Pero mientras se preparaba para dormir, Elena no podía sacudirse la sensación de que ya era demasiado tarde. Que las decisiones que había tomado, las mentiras que había dicho, habían puesto en marcha una serie de eventos que ya no podía controlar.
Y en algún lugar de la ciudad, sin que Elena lo supiera, alguien estaba cerrando el cerco. Alguien que no se detendría hasta recuperar lo que consideraba suyo, sin importar el costo. La verdad detrás del dinero estaba a punto de salir a la luz, y cuando lo hiciera, amenazaría con destruir todo lo que Elena había intentado construir. El amanecer encontró a Elena despierta, sus ojos fijos en el techo, su mente un torbellino de pensamientos y planes desesperados. La conversación con Sofía la noche anterior había sido un punto de inflexión. Ya no podía seguir viviendo esta mentira, pero ¿cómo salir de ella sin perderlo todo? Con movimientos mecánicos, se levantó y comenzó su rutina diaria. Preparó el desayuno para Sofía, la despidió para la escuela y luego se dirigió a la fábrica. Pero hoy, algo era diferente. Cada paso que daba hacia su lugar de trabajo se sentía como un paso hacia su perdición. Al llegar a la fábrica, Elena notó algo inusual. Había un coche negro estacionado frente a la entrada, un vehículo que nunca antes había visto allí. Dos hombres de traje oscuro estaban de pie junto al coche, sus ojos escaneando a los trabajadores que entraban. El corazón de Elena comenzó a latir con fuerza. ¿Habían venido por ella? ¿Sabían algo? Con las piernas temblorosas, Elena entró en la fábrica, tratando de actuar con normalidad. Pero apenas había llegado a su puesto de trabajo cuando su supervisor se acercó a ella. Elena, el jefe quiere verte en su oficina. Ahora, dijo con un tono serio que hizo que un escalofrío recorriera su espalda. Con cada paso hacia la oficina del jefe, Elena sentía que se acercaba a su juicio final. Cuando entró, se encontró no solo con su jefe, sino también con los dos hombres que había visto afuera. Elena Gómez, dijo uno de los hombres, mostrando una placa. Soy el detective Ramírez. Tenemos algunas preguntas para usted. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Este era el momento que había temido desde que encontró la maleta. Con voz temblorosa, logró preguntar, ¿de qué se trata esto? El detective Ramírez la miró fijamente. Señora Gómez, hemos estado investigando un robo importante. Un robo que involucra una gran cantidad de dinero. Y nuestras investigaciones nos han llevado hasta usted. Elena trató de mantener la compostura, pero podía sentir el sudor frío corriendo por su espalda. Debe haber algún error, dijo débilmente. Yo solo soy una trabajadora de fábrica. Una trabajadora de fábrica que recientemente ha mostrado signos de una mejora financiera significativa, intervino el otro detective. Nuevas compras, pagos de deudas atrasadas, incluso una solicitud para la universidad. Todo esto en un periodo muy corto de tiempo. Elena sintió que se le cerraba la garganta. ¿Cómo sabían todo eso? ¿Habían estado vigilándola? Yo puedo explicarlo, comenzó, pero las palabras se le atascaron en la garganta. El detective Ramírez se inclinó hacia adelante. Señora Gómez, le sugiero que piense cuidadosamente en lo que va a decir a continuación. Tenemos testigos que la vieron en el callejón la noche del robo. Sabemos sobre la maleta. En ese momento, Elena supo que todo había terminado. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras la verdad, esa verdad que había estado ocultando durante semanas, finalmente salía a la luz. Lo siento, sollozó. Lo siento mucho. Yo solo quería una vida mejor para mi hija. Los siguientes minutos pasaron en un borrón mientras Elena confesaba todo. Cómo había encontrado la maleta, cómo había decidido quedarse con el dinero, las mentiras que había dicho. Con cada palabra, sentía que una parte de ella se desmoronaba. Elena Gómez, queda detenida por posesión de bienes robados y obstrucción a la justicia, dijo finalmente el detective Ramírez, sacando unas esposas. Mientras la esposaban, Elena solo podía pensar en una cosa, Sofía. ¿Qué pasaría con su hija ahora? Por favor, suplicó entre lágrimas. Mi hija está en la escuela. No tiene a nadie más. El detective Ramírez la miró con una mezcla de lástima y determinación. Nos aseguraremos de que alguien la recoja y la lleve con servicios sociales. Podrá verla una vez que estemos en la comisaría. Mientras la sacaban de la fábrica, Elena pudo ver las miradas de shock y decepción en los rostros de sus compañeros de trabajo. La vergüenza la consumía.
Todo lo que había construido, toda la confianza que había ganado a lo largo de los años, se había desmoronado en cuestión de minutos. En la comisaría, Elena se sentó en una sala de interrogatorios, sintiéndose más sola que nunca. Los detectives la bombardearon con preguntas, queriendo saber cada detalle de cómo había obtenido el dinero y qué había hecho con él. Señora Gómez, dijo el detective Ramírez después de horas de interrogatorio. Entiendo que pensó que estaba haciendo lo mejor para su hija. Pero ese dinero no era solo de un robo común. Pertenecía a una organización criminal muy peligrosa. Al quedárselo, no solo cometió un delito, sino que se puso a usted y a su hija en grave peligro. Las palabras del detective fueron como un puñetazo en el estómago para Elena. ¿Una organización criminal? ¿Había puesto a Sofía en peligro? ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó con voz temblorosa. El detective suspiró. Bueno, dado que ha cooperado y que es su primer delito, es posible que el juez sea indulgente. Pero aún así, es probable que enfrente tiempo en prisión. Y luego está el asunto de su seguridad y la de su hija. Elena sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Todo lo que había hecho, todo lo que había arriesgado, había sido para darle una vida mejor a Sofía. Y ahora, no solo iba a perder a su hija, sino que también la había puesto en peligro. ¿Puedo verla?, preguntó, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. ¿Puedo ver a Sofía?, el detective asintió. Está esperando afuera con una trabajadora social. Puede verla, pero solo por unos minutos. Cuando Sofía entró en la habitación, Elena sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Su hija la miró con una mezcla de confusión, miedo y decepción. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó Sofía, su voz temblando. «¿Por qué estás aquí? ¿Por qué hay policías?». Elena trató de encontrar las palabras adecuadas, pero ¿cómo explicarle a una niña de 13 años que su madre había arruinado sus vidas por codicia? «Sofía, mi amor», comenzó Elena, su voz quebrándose. «Cometí un error. Un error muy grave. Pensé que estaba haciendo lo mejor para nosotras, pero me equivoqué». Sofía la miró, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. ¿Es por el dinero? ¿Por todas las cosas nuevas que teníamos? Elena asintió, incapaz de hablar. «Pero, ¿por qué, mamá?», preguntó Sofía, la confusión y el dolor evidentes en su voz. «Estábamos bien antes. No necesitábamos todo eso». Las palabras de Sofía fueron como un puñal en el corazón de Elena. Tenía razón. Habían estado bien antes. Pobres, pero felices. Honestas. Unidas. «Lo sé, mi amor», dijo Elena, deseando poder abrazar a su hija, pero las esposas se lo impedían. «Lo siento tanto. Nunca quise que esto pasara. Solo quería darte una vida mejor». Sofía la miró, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «La vida era mejor cuando estábamos juntas, mamá. Cuando podía confiar en ti». En ese momento, una trabajadora social entró en la habitación. «Lo siento, pero el tiempo se ha acabado. Sofía, tenemos que irnos». Elena sintió que le arrancaban el corazón mientras veía a su hija ser llevada lejos. «Te amo, Sofía», gritó. «Nunca lo olvides. Haré todo lo posible para arreglar esto». Pero mientras la puerta se cerraba, Elena sabía que algunas cosas no podían arreglarse. La confianza que había roto, el ejemplo que había dado a su hija, el peligro en el que las había puesto. Esas eran consecuencias con las que tendría que vivir por el resto de su vida. En los días y semanas que siguieron, Elena enfrentó el sistema judicial. A pesar de su cooperación, fue sentenciada a 3 años de prisión. Pero eso no era lo peor. Lo peor era saber que Sofía estaba en el sistema de acogida, lejos de ella, posiblemente en peligro por las acciones de su madre. Mientras era llevada a la prisión, Elena pensaba en cómo una decisión tomada en un momento de debilidad había destruido todo lo que amaba. El dinero que había creído que sería su salvación se había convertido en su perdición. En su celda, mirando por la pequeña ventana hacia el cielo nocturno, Elena se hizo una promesa. Cuando saliera de allí, haría todo lo posible para reconstruir la confianza de Sofía,
para demostrarle que el dinero no lo era todo, que la honestidad y el amor eran más importantes que cualquier riqueza material. Pero mientras cerraba los ojos, una duda persistía en su mente: ¿sería demasiado tarde? ¿Podría alguna vez recuperar lo que había perdido? ¿Y estarían realmente a salvo de las consecuencias de sus acciones? El futuro era incierto, pero una cosa era clara: el precio de la codicia había sido mucho más alto de lo que Elena jamás había imaginado. Y ahora, tanto ella como Sofía tendrían que pagar por ello durante mucho tiempo.